Lo primero que vi aquella mañana no fue la solicitud en sí. Fue la rapidez. Solicitudes así nunca debían moverse tan deprisa, no en una empresa como la nuestra, no cuando los datos estaban detrás de suficientes muros como para cansar a la gente honesta y enfurecer a la imprudente, pero ahí estaba, en mi pantalla, antes del amanecer. Ya había llegado más arriba de lo que debía. Envuelta en un lenguaje pulido sobre innovación, urgencia y acceso estratégico. Ya había visto ese tono antes. Era el tono que usa la gente cuando quiere que una puerta cerrada parezca una grosería. Así que la congelé. Un clic, acceso denegado, revisión obligatoria. Eso debería haber sido el final. En mi mundo, las normas no eran algo personal. Eran lo último limpio que quedaba en la sala, pero 10 minutos después, la puerta de mi despacho se abrió sin llamar. Y Nolan Dañe entró como si el edificio llevara esperándolo desde el día en que lo levantaron. Me llamo Mara Ellison. Tengo 44 años. Y durante los últimos 7 años, había sido la directora senior de cumplimiento de sistemas seguros en Aegis Vector Defense, que es una forma muy larga de decir que la gente solo se acordaba de que yo existía cuando algo peligroso intentaba colarse por una puerta que debía haber permanecido cerrada. Nolan sonrió a mi pantalla, no a mí. Has bloqueado mi solicitud. No tienes la autorización necesaria para ese nivel de acceso. Soltó una risa baja, de esas que usan los hijos de hombres ricos cuando creen que una norma no es más que la opinión de otra persona. No estoy pidiendo un favor. Mara, estoy haciendo avanzar un proyecto. Giré un poco el monitor y le enseñé la alerta roja. Entonces hazlo avanzar por el canal correcto. Su mandíbula se tensó. Durante un segundo, a la sala se le fue todo el aire. Luego sus ojos bajaron a la esquina inferior de mi pantalla, donde el registro de acceso seguía abierto. Dejó de sonreír, porque había visto lo mismo que yo. Aquello no era una solicitud simple. Entonces, ¿por qué el hijo del CEO intentaba abrir una puerta que jamás debería haber tocado? Esta historia es una obra de ficción creada para Fear, inspirada en miedos laborales y luchas de poder que nos resultan familiares, y escrita para dejar una lección humana. Para el mediodía, Nolan ya había dejado de fingir que la solicitud bloqueada era un malentendido. Hizo lo que siempre hacen los hombres como el cuando una puerta sigue cerrada. Buscar una cerradura más débil. Me enteré cuando Aisae, de informática, me llamó con esa pausa tensa que usa la gente cuando ya sabe que está en el lugar equivocado. Quiere una alineación temporal, dijo. Solo el acceso suficiente para que el proyecto siga avanzando. Así es como entran los errores permanentes, dije. Déjalo cerrado. Aisae bajó la voz. Dice que esto viene de arriba. Claro que sí. Aquella tarde, Liz Warren entró en mi despacho con su sonrisa calmada y su postura cuidadosa, como si trajera flores a un funeral que ella misma había ayudado a organizar. Apoyó una mano en la silla frente a mi escritorio y dijo, ahora mismo necesitamos un poco de flexibilidad. Necesitamos una aprobación limpia, respondí. Me dedicó una mirada tan pulida que casi parecía amable. Mara, la innovación no puede esperar a que todas las voces del pasado se sientan cómodas. Una voz del pasado. Así era como lo hacían. Nunca empezaban llamándote equivocada. Primero te llamaban vieja. Más tarde, Theo Mercer se detuvo en la puerta de mi despacho. No entró. Los hombres como Theo nunca se meten del todo en un problema hasta saber hacia qué lado va a caer. Puede que quieras documentarlo todo, dijo en voz baja. Ya lo estoy haciendo. Asintió una vez. Bien. A última hora de la tarde, la forma de todo aquello ya estaba clara. Nolan no solo estaba presionando para conseguir acceso. Estaba rodeando por completo los canales oficiales. Enterradas en una ruta secundaria de mensajes, encontré referencias a una colaboración externa de inteligencia artificial que nunca había pasado por una revisión completa. Luego vi un segundo patrón, cadenas de contacto que no encajaban en nuestro sistema habitual. Seguí registrándolo todo, seguí escalándolo, seguí manteniendo la voz firme, pero a mi alrededor los susurros ya estaban cambiando. Demasiado rígida, demasiado lenta, no está hecha para lo que viene. En mi línea de trabajo, una vez que te llaman obstructiva,
Pueden manchar tu nombre durante años. A las 6:14 de la tarde, un mensaje se iluminó en mi pantalla. Víctor quiere verte ahora. El despacho de Víctor Dañe siempre olía ligeramente a cuero, dinero viejo y decisiones tomadas antes de que nadie más entrara en la sala. Cuando entré, Nolan ya estaba allí, repantigado en una de las sillas de invitados como si hubiera nacido con el derecho de sentarse primero. Y Liz estaba sentada a su lado con una carpeta sobre el regazo. Víctor estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad como si todo aquello le perteneciera personalmente. No me pidió que me sentara. Lo haré simple, dijo. Estás generando una fricción innecesaria en una iniciativa estratégica. Nolan no tiene la autorización para ese nivel de acceso, dije. Y la solicitud mostraba indicadores de riesgo que exigían revisión. Víctor se giró, mirándome por fin. Lo que mostraba era tu incapacidad para adaptarte. Nolan sonrió sin calidez. Ese es el verdadero problema. La gente como Mara cree que cerrar todo con llave es sabiduría. No lo es. Es miedo. Mantuve la mirada en Víctor. Esto no va de comodidad. No va de innovación. Va de un límite que su hijo no tiene autoridad para cruzar. Él apartó aquello con un gesto, como si yo le hubiera llevado una queja sobre el tiempo. Te has vuelto resistente, dijo. Rígida. Un obstáculo para la dirección. Ahí estaba. El lenguaje que usa la gente cuando quiere que una mentira parezca limpia. He dicho que seguí el procedimiento. No, dijo Víctor. Bloqueaste a mi hijo. La sala quedó inmóvil. Entonces lo soltó sin alzar la voz, y eso, de alguna manera, lo hizo aún más feo. Estás despedida por bloquear a mi hijo. Y Liz se movió al instante. Deslizó los papeles sobre el escritorio tan rápido que parecía que ya estaban esperando allí antes incluso de que yo recibiera el mensaje para subir. No era una evaluación de rendimiento. No era una investigación. No era una conversación. Era una expulsión. Quitarme del camino. Miré los papeles, luego volví a mirar a Víctor. No voy a firmar nada que convierta esto en mi fracaso. Nolan soltó una risa baja. Víctor no. Dejé mi placa sobre el escritorio. Luego le di la única verdad que había en aquella sala. No está quitando un problema de en medio. Está quitando a la última persona que todavía sabe dónde está la línea. Nadie respondió. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, supe que mi carrera acababa de ser empujada al borde, pero si Nolan seguía atravesando aquella puerta, ¿cuánto tiempo más seguiría siendo esto un asunto familiar? No me arrastraron fuera. Eso habría sido más fácil de odiar. En lugar de eso, me dieron la versión pulida. Un acompañamiento discreto. Un hombre de seguridad interna caminando medio paso detrás de mí, sin tocarme, sin meterme prisa, solo lo bastante cerca como para asegurarse de que todos entendieran que yo ya no era una de ellos. La humillación siempre parece más limpia en un edificio con mucho dinero. Las cabezas se giraban a mi paso. Un ingeniero parecía querer decir algo, pero luego bajó la vista hacia su pantalla. Una mujer de compras me dedicó esa sonrisa tensa y apenada que lleva la gente cuando siente alivio de que el golpe le haya caído a otro. Dos analistas jóvenes me miraban con una confusión abierta, como si ya hubieran oído la nueva versión de la historia y estuvieran intentando encajar mi cara en ella. Difícil. Conflictiva. No alineada. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, ya podía sentir cómo la mentira se endurecía alrededor de mi nombre. En casa, el silencio golpeó más fuerte que las palabras de Víctor. Dejé el bolso. Me quedé de pie en la cocina durante un largo minuto y luego me senté a la mesa sin encender una sola luz. Perder el trabajo dolía, pero esa no era la parte que me vaciaba por dentro. Lo que dolía era saber lo fácilmente que podían retorcer el relato. No Mara protegió el límite, sino Mara frenó a la empresa, Mara se negó a adaptarse. Mara se convirtió en el problema. Abrí el portátil y volví a sacar los registros. Rastro de acceso. Marcas de tiempo. Registro de escalado. Entonces volvió a aparecer el detalle que llevaba toda la tarde raspándome el fondo de la mente. Un contacto externo apareciendo más de una vez. Nunca por la vía normal,
siempre justo al margen de la cadena oficial. Aún no bastaba para acusar a nadie, pero sí de sobra para sentir temor. No llamé a nadie. No entré en pánico. Me aferré a lo único que no habían logrado quitarme, la verdad. Muy entrada la noche, mi pantalla se iluminó con una breve confirmación de que mi escalado había sido recibido en un nivel superior. Me habían quitado la placa. Ya no tenían el poder de mantener esto dentro del edificio. A la mañana siguiente, Iggy se vistió para una representación. Café recién hecho en la sala de juntas, cristales relucientes, pantallas encendidas antes de que el sol terminara de asentarse sobre el edificio. Todo en aquel lugar transmitía confianza, aunque la mitad de la gente que caminaba por esos pasillos se hubiera pasado la noche intentando no pensar demasiado en lo que me había ocurrido. Ese era el truco de lugares como aquel. Podían enterrar a un ser humano antes de cenar y seguir sirviendo bollería a las 8. Víctor trató la revisión como la prueba de que había tomado la decisión correcta. Yo no necesitaba estar allí para imaginarlo. Nolan en el centro de la sala. Víctor un poco más erguido. El mensaje claro sin necesidad de decirlo. La vieja guardia se había ido. El futuro había llegado, y cualquiera que lo frenara merecía ser apartado. A media mañana, las actualizaciones que estaba recibiendo discretamente completaron el resto. Nolan se movía por la planta como si ya hubiera heredado el lugar. No estaba despotricando. Era peor que eso. Estaba satisfecho. Tranquilo. Felicitando a la gente antes de que se hubiera ganado nada. Hablando de velocidad, integración y posicionamiento global como si hombres hechos y derechos, con décadas en contratos de defensa, tuvieran que sentirse agradecidos por verlos saltarse pasos que ellos se habían pasado la vida respetando. Y enterrado bajo toda aquella confianza estaba la pieza que él todavía no comprendía. Jian Liu. Ese nombre había aparecido más de una vez en los rastros que yo había conservado. Nolan parecía creer que Jian era solo un puente, una conexión internacional, una mente externa que se movía deprisa, alguien que podía ayudarlo a hacer que su visión de la inteligencia artificial pareciera más grande de lo que realmente era. Para Nolan, un contacto extranjero no era un riesgo. Era un atajo con mejor corte de pelo. Theo Mercer entendió lo suficiente como para empezar a palidecer. La cronología se estaba volviendo más fea a cada hora. Advertencias previas, mi despido, la revisión apresurada, todo encajaba con demasiada perfección como para sobrevivir a un escrutinio real. Y Liz, por lo que me contaron, seguía suavizando la sala con su habitual seda fría. Mara había sido inflexible. Mara se había resistido al cambio. Todo estaba bajo control. Esa era la mentira que necesitaban. Arriba, la sala de juntas estaba siendo preparada como una coronación. Y justo antes de que Nolan abriera su diapositiva final, su teléfono se iluminó con un mensaje de Jian Liu. Lo leyó y sonrió. En ese mismo instante, abajo, un pequeño grupo de desconocidos atravesó la seguridad de Iggy sin reducir el paso. La sala de juntas comenzó como siempre le gustaba a Víctor que empezaran las cosas, con la confianza ya flotando en el aire antes de que se hubiera puesto a prueba un solo hecho. Presentó a Nolan como los hombres presentan monumentos que esperan que los demás admiren. No solo como a su hijo, no solo como a un ejecutivo en ascenso, sino como una prueba. La prueba de que Iggy estaba lista para dejar atrás la vieja cautela, los viejos límites, a la gente mayor que todavía creía que las puertas cerradas existían por una razón. Nolan se puso en pie, ajustó la pantalla y le regaló a la sala aquella media sonrisa pulida suya. La que decía que esperaba aprobación antes de haberla merecido. Entonces la puerta se abrió. No fue un golpe tímido, no fue una asistente entrando tarde. La puerta se abrió con esa calma que pertenece a la gente que no necesita permiso una vez que llega. La agente Naomi Bass entró en la sala con otras 2 personas detrás. Traje oscuro, ni un movimiento desperdiciado, ningún interés en la función que ya estaba en marcha. Todas las voces de aquella sala murieron al instante. Miró directamente a Víctor. ¿Por qué su hijo está en contacto con Jian Liu? Esa sola frase cambió el aire de una forma tan total que, según me contaron después, se sintió como si la sala hubiera bajado 10 grados en un segundo. Víctor intentó mantener el control. Lo siento.
¿Exactamente de qué se trata esto? Naomi dejó un dossier fino sobre la mesa pulida. Un resumen de registros de contacto, horas, patrones de conexión, intentos de acceso, páginas limpias cargadas de un peso horrible. Tenemos pruebas de contacto fuera de los canales oficiales vinculado a rutas de datos sensibles, dijo. Tenemos un intento no autorizado de acceder a información restringida. Tenemos una conducta que crea una exposición de contrainteligencia. Nolan habló demasiado rápido. Esto era un acercamiento exploratorio, estratégico. No había intención de hacer daño. Naomi ni siquiera se volvió hacia él al principio. Esto no va de la historia que usted prefiere, dijo. Va del historial que usted creó. Luego volvió a mirar a Víctor. Esto es ahora un caso federal de espionaje. Por primera vez, Víctor dejó de parecer un padre protegiendo a su hijo. Pareció un hombre dándose cuenta de que el suelo bajo sus pies ahora pertenecía a otro. Nolan volvió a abrir la boca. Pero uno de los agentes ya estaba a su lado. Naomi hizo una pequeña señal. Escolten a los dos fuera. Y mientras le quitaban el portátil a Nolan de las manos, en mitad de aquella sala, la verdad por fin cayó donde mis palabras nunca habían logrado caer. Yo no había bloqueado una idea. Había bloqueado un desastre. Para la hora de comer, nadie estaba esperando ya una declaración oficial. Lugares como Illis nunca tardan mucho en decidir en qué se ha convertido una persona. La historia empieza a moverse primero en voces bajas, luego en silencios cautelosos, luego en la ausencia repentina del cargo que antes entraba en la sala delante de alguien. A Nolan ya no lo llamaban el hijo de Víctor. Ya no lo llamaban el futuro. Ni siquiera lo llamaban imprudente. Lo llamaban el caso. Ese cambio importa más de lo que la gente cree. En una sola mañana, dejó de ser un nombre protegido y se convirtió en algo de lo que todos querían mantenerse a una distancia segura. El Consejo convocó una sesión de emergencia de gobierno corporativo antes siquiera de que el edificio terminara de asentarse. Esta vez no hubo lenguaje pulido, ni optimismo estratégico, solo daños, papeles y miedo vestidos con ropa cara. Theo Mercer por fin hizo lo que hombres como Theo solo hacen cuando el fuego llega a su propio pasillo. Entregó la antigua cadena de correos, las advertencias previas, las preguntas sobre contactos fuera de canal, las notas sobre vacíos de aprobación, la preocupación silenciosa que habían dejado morir en las bandejas de entrada mientras Víctor hacía sitio para que Nolan jugara a ser un visionario. Después metieron a Illis en el asunto. La rapidez de mi despido, el momento en que ocurrió, la documentación ya preparada antes siquiera de que terminara la reunión, ya no parecía eficiencia. Parecía limpieza. El tipo de limpieza que hace la gente cuando sabe que el problema real es mucho mayor que el que está quitando de en medio. A última hora de la tarde, las grietas estaban por todas partes. Los equipos internos estaban sacudidos. El departamento legal estaba en pánico abierto. El consejo estaba dividido entre los que intentaban salvar la empresa y los que todavía intentaban salvar a Víctor de sí mismo. Una revisión de gobierno corporativo ya no era una amenaza colgando en la distancia. Estaba dentro de la sala. Entonces Daniel Kessler, el presidente del consejo, dijo la frase que por fin desnudó la historia familiar hasta dejarle los huesos al aire. No estamos ante una vergüenza familiar, dijo, estamos ante un fracaso de liderazgo. Se pusieron en contacto conmigo antes del atardecer. No Víctor, no Illis, el consejo. El despacho de Daniel Kessler preguntó si acudiría a la mañana siguiente para aclarar el rastro del sistema, el momento de los hechos y la solicitud bloqueada que ahora se había convertido en el centro de una revisión federal. El lenguaje era cuidadoso, respetuoso, casi humilde. Las empresas aprenden modales muy deprisa cuando las consecuencias se vuelven reales. Acepté reunirme, no porque quisiera recuperar mi silla, no porque echara de menos el edificio, sino porque la verdad merecía una sala más limpia que aquella de la que la habían expulsado. Entré con una carpeta fina y un portátil. Nada dramático, solo el registro, los accesos, los comprobantes de escalado, las marcas de tiempo. La nota adjunta a la solicitud de Nolan, el rastro que mostraba exactamente lo que yo había visto, exactamente lo que había bloqueado y exactamente la rapidez con la que me habían castigado por hacerlo. Y no acusé a nadie,
No monté ningún espectáculo. Fui dejando cada pieza sobre la mesa y permití que el patrón hablara por sí solo. La sala se fue quedando más silenciosa con cada página. Cuando terminé, nadie preguntaba ya si yo había reaccionado de forma exagerada. Estaban mirando la versión mucho más fea de la historia. Yo había hecho mi trabajo. Me habían apartado por mantener un límite en su sitio, y la empresa se había metido sola en una revisión federal porque un padre había elegido a su hijo por encima de la línea que debería haberlos frenado a los dos. Para el mediodía, a Víctor le ordenaron apartarse de todas las decisiones operativas hasta que hubiera un resultado. Y Liz fue puesta bajo investigación interna. Luego llegó la oferta. Querían que volviera de inmediato. Mismo edificio, tono distinto, necesidad urgente. Miré a Daniel durante un largo segundo antes de responder. Lo que me pasó no fue un malentendido técnico, dije. Fue una elección. Nadie interrumpió. Me puse en pie, dejé la carpeta sobre la mesa y les di la única frase que se habían ganado. Pueden restaurar mi nombre. No pueden restaurar la confianza que se gastaron. Víctor no cayó porque quisiera demasiado a su hijo. Cayó porque usó la empresa como un escudo familiar y trató como desechable a la única persona que siguió las reglas. El consejo forzó su dimisión antes de que terminara la semana. Ningún lenguaje elegante podía suavizar lo que todos entendían ya. No había protegido el liderazgo, lo había corrompido. Nolan fue apartado después. No solo del edificio, sino de todos los planes de sucesión, de todos los comunicados de liderazgo, de todas las historias internas y pulidas sobre la siguiente generación. Esa fue la parte que me pareció más apropiada. Había querido que lo vieran como el futuro. Ahora su nombre se había convertido en algo que la gente quitaba de las diapositivas antes de que empezaran las reuniones. Y Liz perdió su puesto por la misma razón por la que la gente como ella siempre debería perderlo. Había cogido un acto de represalia y lo había disfrazado de proceso. Manos limpias. Propósito sucio. Theo se quedó, pero no salió ileso. Hay castigos que no vienen con el despido. Algunos llegan con tener que recordar exactamente cuando viste el peligro y decidiste no ponerte delante. Daniel anunció él mismo las nuevas normas. Ningún familiar de la alta dirección volvería a cruzar límites de acceso. Las escaladas de seguridad podrían saltarse a la dirección ejecutiva cuando fuera necesario. Y cualquier represalia contra personal de cumplimiento activaría una revisión inmediata del Consejo. Acepté ayudar durante la transición, pero solo como asesora independiente. No iba a volver para servir bajo otra versión pulida de la misma cultura de siempre. Esa era la diferencia, Bart. Mi victoria nunca fue el cargo. Fue mi nombre. Mi historial ya no podía retorcerse para convertirlo en resistencia, miedo o fracaso. Nadie podía contar ahora la historia y convertirme a mí en el problema sin dejarse en evidencia como parte de él. Unos días después, una televisión en una sala de espera daba otra actualización sobre la ampliación de la investigación federal. La cara de Nolan apareció bajo el rótulo. Por primera vez, ya no era el heredero. Era un nombre en un expediente. Al final de todo, entendí algo que no había podido ver con claridad mientras todavía estaba dentro de aquel edificio. No quería recuperar mi vieja silla. No quería entrar en aquel despacho, dejar el bolso y fingir que el respeto podía reconstruirse con un nuevo cargo y un tono más limpio. Algunas puertas deben permanecer cerradas una vez que la verdad te ha mostrado lo que había realmente al otro lado. Así que ocupé un lugar distinto. No bajo otro ejecutivo ni bajo otra promesa pulida. Me quedé lo bastante cerca como para ayudar a estabilizar el sistema, pero solo allí donde el trabajo pudiera sostenerse sobre la verdad y no sobre el ego. Iggy sobrevivió, pero no sobrevivió porque fuera más inteligente que la amenaza. Sobrevivió porque, en el último momento posible, a la mentira se le acabó el espacio. Habían estado a punto de perderlo todo. No por un hacker en la sombra, sino porque un hombre poderoso creyó que su hijo podía estar por encima de la línea que mantenía a todos los demás bajo responsabilidad. Esa sería la cicatriz que conservarían. Una semana antes, Nolan había estado en aquella sala de juntas como si el futuro ya le perteneciera. Una semana después,
Volví a ver su nombre en las noticias. La investigación seguía ampliándose, y los analistas legales decían que solo los cargos de espionaje podían meterlo en prisión hasta 20 años. No sentí alegría al oírlo, solo claridad. Algunas personas creen que las reglas son vallas levantadas para vidas ordinarias, mientras que hombres como ellos tienen puertas, llaves y caminos privados. Pero la vida tiene una forma muy curiosa de esperarte al final de ese camino con una factura que nadie más puede pagar por ti. Y si esta historia se quedó contigo, dime en los comentarios qué fue lo que más te impactó, el momento en que el poder cruzó la línea, o el momento en que la línea devolvió el golpe. Yo le bloqueé el acceso a los datos. Nadie pudo bloquearle las consecuencias.